En esta nueva clase vamos a hablar acerca de los soportes y resistencias. Al fin vamos a llegar a este capítulo de las clases. Si nos recordamos, en la última clase vimos lo que son las condiciones de mercado o los tipos de mercado. Si no has visto ninguna de las clases anteriores, pues te sugiero que por favor vayas y veas desde la primera clase esto para poder tener un mayor concepto y percepción de todo de lo que estoy hablando, ya que hay cosas que ya he hablado con anterioridad y no voy a repetir de qué se trata el contenido. Muy bien. En este caso vamos a ver entonces lo que son soportes y resistencias. Muy bien, nosotros sabemos de que el análisis técnico está basado en la repetición de patrones en el historial de los movimientos del precio o del volumen, y claro, todo este historial nosotros lo analizamos en gráficas. Los patrones más fáciles de explicar son soportes y resistencias, pero no porque sean los más fáciles debemos de subestimarlos. Estos patrones son tan sencillos de aprender, pero tienen un gran valor al momento de ser analizados y al momento de operar. No importa si estamos haciendo operaciones turbo, ya saben, operaciones turbo son operaciones a un minuto, o si estamos haciendo operaciones a largo plazo. Conocer soportes y resistencias puede salvarnos de perder dinero o puede abrirnos las puertas para realizar operaciones. Muy bien, entonces ya empezando con el contenido así, veamos lo que es una resistencia. Dice que una resistencia es el nivel en el que el precio en el precio creciente encuentra cierta resistencia, la cual detiene su avance y hace que el precio vuelva a bajar. ¿Y qué es un soporte? Un nivel en el que el precio decreciente, o sea el precio hacia abajo, encuentra un suelo, el cual detiene su caída y hace que el precio se vuelva a recuperar. Muy bien. Vamos a explicar ahora entonces de qué se trata cada una de las cosas. Empezando con una resistencia. Acá, esto ya lo conocemos, ¿no? Este tipo de gráficas son las que voy a estar hablando en este momento, pero todos saben de que estas gráficas están compuestas por, permítanme, estas gráficas están compuestas por velas, ¿no? Estas gráficas van a estar compuestas por velas, pero nosotros vamos a analizarlas en este caso como que si fueran líneas para poder observarlas mejor ahorita que estamos aprendiendo. Obviamente después ya les voy a explicar cómo se vería un soporte y una resistencia con las velas. Muy bien. El precio entonces acá, ya sea que venga desde arriba o que venga desde abajo, vamos a hacer de cuenta de que el precio en este momento, acá, el precio va a empezar a subir. Muy bien, el precio está subiendo hasta llegar a este punto de acá, creando en este punto un máximo más alto o un máximo más alto que el anterior. En este punto el precio ya no pudo seguir subiendo, ¿sí? Acá, desde acá hasta acá, los que tenían ganando el juego son los compradores. Los compradores estaban aquí dominando, se podría decir, hasta llegar a este punto. Aquí en este punto entraron los vendedores al juego, ¿sí? Una vez entrados los vendedores, ellos empiezan a dominar, ¿sí? Empiezan a dominar hasta llegar a esta zona de acá. ¿Qué pasa en esta zona? En esta zona vuelven a entrar los compradores y empiezan a ganarle a los vendedores, lo que hace que el precio vuelva a subir. Una vez llegado a esta zona, vuelven otra vez a ingresar los vendedores y eso hace que el precio baje. Muy bien. Ahora viendo, ya hemos visto por qué es que el precio sube y baja, ¿no? Acá nosotros no tenemos ninguna referencia de lo que está pasando con anterioridad, por lo cual yo no puedo deducir si hay soportes acá o resistencias acá. Si yo no puedo deducir nada de eso porque no puedo ver el historial anterior, solamente estoy viendo lo que está ocurriendo de aquí en adelante, ¿sí? Pero obviamente cuando estén analizando el gráfico ustedes pueden regresar hacia atrás para ver qué es lo que estaba pasando antes y analizar qué son soportes, dónde se encuentran los soportes y resistencias. Pero bueno, muy bien, entonces el precio subió hasta acá. Yo no sé si aquí había una resistencia antes, pero puedo deducir de que esta va a ser mi primera resistencia, porque obviamente, como les digo, no puedo comprobar qué pasó con anterioridad. Entonces deduzco que esta es mi primera resistencia. ¿Por qué es una resistencia? Porque el precio iba subiendo y ya no pudo subir más en este punto. Por lo tanto, aquí se encontró una resistencia la cual detiene el avance creciente del precio y hace que el precio vuelva a bajar. Muy bien, entonces en esta parte de acá el precio encontró una resistencia y empezó a bajar. ¿Qué pasó en este punto? El precio encontró un soporte, este soporte de acá. O también se puede decir de que el precio creó un soporte, ¿sí? Entraron los los compradores y al entrar los compradores el precio decreciente detiene su caída y hace que el precio se vuelva a recuperar. Por lo tanto, en este punto de acá, vamos a ver, en este punto de acá entraron los compradores y el precio detuvo su caída y empezó a subir. Entonces en este momento yo puedo deducir de que acá se creó una resistencia y de que acá se ha creado un soporte.
Quiero que quede eso claro. Entonces acá tengo creado una resistencia y acá tengo creado un soporte en este momento. El precio entonces, si se dan cuenta en la gráfica, siguió subiendo. ¿Qué pasó aquí con esta resistencia que se había creado? Pues esta resistencia fue rota, ¿sí? En este momento aquí, esta no la incluimos, el precio siguió subiendo y la ignoró. Y llegó hasta este punto. En este punto se vuelve a crear lo que es una resistencia nueva y el precio se devuelve y se va hacia abajo. Muy bien, el precio sigue avanzando y se va en caída, ¿no? Como dice, el precio está bajando hasta llegar a esta zona de acá. Aquí vuelven nuevamente a ingresar lo que son los compradores, ¿sí? Pero, ¿qué podemos observar acá? Podemos observar de que con anterioridad nosotros teníamos acá, en este punto, nosotros teníamos una resistencia. La resistencia fue rota acá, o sea que el precio no le importó, siguió subiendo, pero acá vuelve a ejercer su función. En este momento, esta resistencia se ha convertido en ¿qué cosa? Un soporte, ¿sí? Esta resistencia de acá se ha convertido aquí en un soporte y ha impedido de que el precio siga bajando. Entonces, al llegar a ese soporte, los compradores entran nuevamente en juego y el precio sigue subiendo. Bien, que espero que esto vaya quedando un poquito claro. Entonces, si se dan cuenta, en este punto se ha formado lo que es una resistencia, impidió que el precio siguiera subiendo. En este punto se creó un soporte, impidió de que el precio siguiera bajando. El precio subió e ignoró esta resistencia de acá, por lo tanto el precio siguió subiendo. Veamos, el precio siguió subiendo hasta llegar a este punto. En este punto el precio creó otra nueva resistencia y se devolvió y empezó a caer hasta llegar a este punto. En este punto el precio se topó con que en el historial ya existía con anterioridad una resistencia y la convirtió en un soporte. Por lo tanto, en este punto entraron lo que son los compradores e hicieron que el precio continuara con su subida. Bien, estoy recapitulando porque a veces cuesta que entendamos un poco de qué se trata esto y tendemos a confundirlos, pero bueno. Si se dan cuenta, el precio nuevamente vuelve a ignorar esta resistencia de acá, la rompe, continúa subiendo hasta llegar a este punto. Una vez en este punto, el precio vuelve a crear aquí, ¿qué cosa? Una resistencia y se devuelve hacia abajo hasta encontrar con anterioridad una resistencia y la convierte en un soporte. Por lo tanto, en este punto entran los compradores y se va hacia el alza. Entonces acá nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante. Las resistencias anteriores se llegan a convertir en soportes y lo mismo pasa, los soportes anteriores se vuelven a convertir en resistencias, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ya hemos visto que una resistencia impide de que el precio siga subiendo y que un soporte impide de que el precio siga bajando. En este punto entonces ya teníamos acá lo que es una resistencia y un soporte, obviamente después se crean soporte, ¿no? Y acá también tenemos otro, muy bien. El precio entonces sube hasta llegar a esta zona de acá, creando lo que es una nueva resistencia. El precio se devuelve hasta abajo hasta toparse con una resistencia previa. Luego el precio vuelve a subir y en esta ocasión sí podemos observar de que respeta la resistencia creada con anterioridad. Entonces acá tengo la resistencia funcionando. ¿Qué hace esta resistencia? Impide de que el precio continúe subiendo y el precio se devuelve hacia abajo. Cuando el precio está bajando, se encuentra con un soporte anterior. Con anterioridad este soporte era una resistencia, ¿verdad? Pero ahora es un soporte. Entonces el precio que estaba bajando se encuentra con este soporte y el precio, este soporte impide que el precio siga bajando. Por lo tanto, el precio se devuelve y empieza a subir. Entonces en este punto ya tenemos una resistencia que se ha convertido en soporte y en soporte. Y en este caso aquí en la parte de arriba pues tengo una resistencia y una resistencia. Muy bien, ahora el precio se devuelve aquí en este punto y empieza a intentar subir nuevamente. Pero no logra subir lo suficiente y esta resistencia vuelve otra vez a entrar en función. En este caso ya la resistencia se ha testeado 3 veces. Si se dan cuenta, el precio ha rebotado 3 veces en esta resistencia para devolverse nuevamente. En esta ocasión el precio encuentra un soporte, pero el soporte se rompe, ¿sí? Al precio no le importa el soporte se rompe y el precio continúa bajando hasta llegar a lo que es un soporte anterior. En este punto entonces el precio se detiene. Si se dan cuenta, con anterioridad fue un soporte y antes de ser un soporte fue una resistencia. Entonces en este punto el precio se detiene para continuar subiendo. Muy bien, hay un ejemplo que me gusta bastante donde dicen que por lo general
los soportes, a los soportes también se les llama suelos, y a la resistencia se les llama techos, porque las resistencias están arriba, entonces se les llama techo, y a los soportes que están abajo se les llama suelo. Dicen entonces que los soportes y las resistencias son como techos y suelos de cristal, que al recibir varios golpes el cristal tiende a romperse. Muy bien, entonces imaginemos de que en un lapso de tiempo, ustedes están lanzando una pelota hacia un cristal, ¿no? Y no la lanzan al mismo punto, sino que la van lanzando a puntos diferentes. Entonces, en un lapso de tiempo, la pelota rebota en el cristal, la pelota vuelve a rebotar en el cristal, pero más adelante ustedes se encuentran una parte del cristal muy débil, y al tirar la pelota, pues la pelota rompe, logra romper ese cristal, ¿sí? El cristal se rompe, la pelota sigue avanzando, rebota en un suelo nuevo, en un cristal nuevo, y se devuelve, pero como el agujero que se creó ya se quedó atrás, la pelota puede volver a rebotar, ¿sí? Y se vuelve hacia abajo. En caso de que el cristal continúe débil, pues entonces la pelota vuelve a romper ese cristal. Ese es un ejemplo bastante gráfico de cómo podemos nosotros diferenciar lo que es una resistencia y un soporte, cómo podemos nosotros imaginarnos que es un soporte y una resistencia, ya que el precio siempre rompe los soportes y las resistencias. Sí, los soportes y las resistencias no son eternos, siempre se rompen, muchas veces son muy fuertes, y es un poco difícil que el precio los rompa, pero en un momento a otro el precio los logra romper. Y tampoco es que se dé la exactitud que vemos acá, ¿sí? No es que se dé la exactitud de que el precio rebote siempre en el mismo punto. Puede ser de que en este caso el precio se haya salido un poco y se haya devuelto un poco, ¿sí? Muy bien. Entonces íbamos acá en donde el precio se había regresado a lo que es un soporte con anterioridad, después se volvió hacia donde nosotros ya teníamos resistencia, soporte, y tuvimos aquí un rompimiento, ¿verdad? Y acá creó una nueva resistencia. Entonces el precio se devolvió hasta este punto donde no teníamos nada, pues ahora creó un soporte, el precio se devolvió rompiendo esta parte de acá donde teníamos una resistencia, el precio lo rompió y se devolvió hasta este punto. Si se dan cuenta, en esta zona podemos encontrar lo que es una resistencia bastante fuerte, ya que fue golpeada 1, 2, 3, 4 veces, y el precio no la puede romper. Por lo tanto, esta vamos a considerarlo como lo que es una resistencia fuerte. El precio rompió esa resistencia y se fue hacia abajo. Nuevamente llegó a este punto de acá, en donde ya existía con anterioridad un soporte, y el precio no fue capaz de romper el soporte aquí en este punto. Por lo tanto, se devolvió hacia arriba. Volvió a llegar aquí con anterioridad. Nosotros teníamos ya una resistencia y soporte, ¿verdad? Y había sido roto una vez, pero en esta ocasión no pudo ser roto nuevamente. Por lo tanto, el precio se devolvió, y en esta ocasión el precio sí logró romper el soporte previo, logró romper ese soporte y continuó bajando. Incluso logró romper ese soporte que teníamos aquí con anterioridad y continuó bajando. Espero que me estén comprendiendo de qué estoy hablando. Más o menos ya les he explicado entonces que un soporte es aquel que no deja que el precio siga bajando y lo detiene. En este caso acá tenemos un soporte y está aquí, ¿sí? El soporte puede estar bastante alejado del momento actual, o puede encontrarse bastante cerca, como es en este caso de acá, ¿no? Que el soporte se encuentra, la resistencia, perdón, se encuentra bastante cerca. Yo suelo confundir a veces cuando estoy hablando muy rápido, suelo confundir lo que son soportes y resistencias. Pero si se dan cuenta, los confundo porque con anterioridad fue una resistencia y después se volvió un soporte y después fue una resistencia. Entonces tiendo a confundir un poco los términos, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Generalmente a esto se les va a llamar key levels o niveles clave, los cuales son clave porque nos permiten a nosotros tomar decisiones de nuestras operaciones para saber, para tomar una operación. Por ejemplo, en este caso a la baja, ya que nosotros sabemos de que el precio ya no va a ser capaz de seguir subiendo, entonces nosotros tomamos una operación a la baja. Entonces este es considerado como un nivel clave. Si se forma aquí un patrón de vela, si se forma aquí en este punto un patrón de vela de reversión, y ese patrón de vela no es capaz de superar esa resistencia, ¿sí? Entonces nosotros estamos muy seguros de que el precio se va a devolver. Lo mismo acá, yo aquí tengo un patrón, un nivel clave, ¿sí? Un key level, tengo aquí un key level y se forma aquí un patrón de retroceso. Entonces yo estoy muy seguro de que el precio ya no va a seguir bajando, sino que se va a regresar. Obviamente, para que esos key levels funcionen a la perfección, pues tengo que tomar en cuenta lo que les he explicado con anterioridad, de que si esta es una
veamos, de que si esta es una tendencia sana. Si es una tendencia sana, pues es muy probable de que el precio respete este soporte. Si es una tendencia sana, si se forma aquí también lo que es un patrón de vela retroceso, entonces eso me aumenta a mí las probabilidades de que el precio se regrese. También, ¿qué otra cosa va a aumentar mis probabilidades de que el precio se regrese? De que yo me encuentre en una tendencia principal alcista, ¿sí? Me encuentro en una tendencia principal alcista, por lo tanto yo tengo mayor fuerza al alza, por lo tanto es bastante seguro de que el precio se devuelva en este punto. Obviamente, pues usted ya les he dicho que también puedo ir tomando operaciones acá y acá y acá, porque ahí se van a ir formando velas, ¿verdad? Pero eso ya lo voy a ir explicando más adelante. Muy bien. Entonces, creo que en este momento ya ha quedado claro lo que es el ejemplo de qué son soportes y resistencias. Les estaba explicando aquí en este punto de que el precio ya había llegado y había alcanzado este nuevo soporte, este soporte de acá, que también con anterioridad había sido un soporte y antes de ser un soporte fue una resistencia. El precio subió, se encontró nuevamente en esta zona de acá, en donde ya no pudo seguir pasando. ¿Por qué? Porque con anterioridad teníamos lo que era un soporte y que antes fue una resistencia. El precio se devolvió. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El precio no fue capaz de... este soporte no fue capaz de detener el precio y el precio se rompió. Y el precio rompió el soporte y el precio siguió bajando hasta este nuevo nivel que con anterioridad ya teníamos también un soporte. Entonces el precio aquí sí se detuvo, se fue hacia arriba. ¿Y qué pasó aquí? El precio se encontró con que antes teníamos un soporte, fue roto, pero ahora se convirtió en una resistencia y el precio no pudo superar esa resistencia, por lo tanto se devolvió hacia abajo. Esa es la interpretación de acá que les puedo dar de soportes y resistencias. Estos soportes y resistencias no solamente los vamos a encontrar en los máximos más altos ni en los mínimos más bajos, sino que también los vamos a ir encontrando a la mitad de las gráficas, ¿sí? Lo vamos a ir encontrando a la mitad de las gráficas porque, como les he dicho, este movimiento del precio que hay acá dibujado no es un movimiento lineal, sino que aquí hay muchos movimientos así. Permítanme. Hay muchos movimientos así. Hasta llegar aquí, no. Hay muchos movimientos así, en donde el precio va a ir formando soportes y resistencias, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar los mejores soportes y las mejores resistencias. Así que tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado de cuando veamos... sí vamos a tomar los soportes y resistencias que se ven claramente, ¿sí? Que se ven claramente, como esos que están en los máximos más altos o como esos que están en los mínimos más bajos o en los mínimos más altos. Y ahí sí podemos tomar soportes y resistencias, pero tenemos que tener también cuidado porque en medio vamos a ir encontrando soportes y resistencias. Otra cosa es que los soportes y resistencias no son solamente una línea, sino que se delimitan por una zona. Los soportes y las resistencias se van a ir delimitando entonces por una zona del precio. Muy bien, eso se lo voy a explicar en un siguiente video. Les voy a explicar cómo identificar soportes y resistencias fuertes, soportes y resistencias débiles y cómo identificar las zonas en las cuales nosotros vamos a considerar que existe un soporte o una resistencia. Pero de momento quiero que les quede claro de que una resistencia es el lugar en donde el precio ya no pudo seguir subiendo y un soporte es el lugar en donde el precio ya no pudo seguir bajando. También quiero que les quede claro de que el precio no se mueve en una línea recta, sino que va creando oscilaciones. Por lo tanto, en esas oscilaciones el precio también va creando soportes y resistencias, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, lo demás se los voy a explicar en otro video entonces, porque este ya se hizo.